Desde pequeños mis padres siempre han favorecido a mi hermana mayor. Siempre me pedían que cediera ante ella en todo. Antes lo soportaba todo en silencio. Pero cuando llegó el momento de dejar a mi novio, me negué a tolerarlo más. Inesperadamente se confabularon y me asesinaron junto con mi hijo por nacer. En esta vida, no solo no obedeceré a mis padres, sino que también entregaré voluntariamente a ese canalla a mi hermana. Aún eres joven, ¿qué tiene de malo darle este niño a tu hermana? El resentimiento por haber sido empujada por las escaleras y haber perdido la vida junto con mi hijo por nacer aún no se había disipado. Y de nuevo me acosó la familiar y estridente voz femenina. ¿Acaso se tiene que soportar tal tormento incluso después de la muerte? Basta. Lo entrego, ¿está bien ahora? Grité como una loca. Una bofetada me golpeó la cara, doliendo intensamente. Aquella voz femenina chillona se volvió aún más irritante. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te atreves a hablarme así? De verdad lamento haberte traído al mundo, Sofía. Originalmente quería tener un hijo para proteger a Emily. ¿Por qué terminé con una hija inútil como tú? Sintiendo el verdadero dolor, de repente comprendí que había reencarnado. Al levantar la vista, efectivamente vi a mi madre, cuyo cabello aún no se había vuelto gris. Sentado a su lado estaba mi padre, también unos años menor, fumando con la cabeza gacha y en silencio. Los sentimientos de dolor, resentimiento y la alegría de renacer se entrelazaban. Con un pensamiento fugaz, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Ya prometí renunciar a él. ¿Por qué me pegaste? Incluso a la persona que me gusta, ¿quieres que se la dé a mi hermana? ¿Acaso no puedo sentirme ofendida? Al ver esto, mi padre finalmente habló. Sofía, tu madre se enfadó porque le gritaste. Deberías ser más comprensiva con ella. Me tranquilicé rápidamente después de ordenar mis recuerdos. Dije con voz apagada y llena de resentimiento, mamá y papá, tienen razón. Mi hermana está delicada, debería ceder más en sus cuidados. Solo estaba siendo terca por un momento. Después de todo, Lucas también me cae bien. Por eso, al ver que las cosas mejoraban, sus expresiones se suavizaron de inmediato. Mi madre dijo con hipocresía, Sofía, mamá cree que puedes encontrar a alguien mejor. Aún eres joven. Dicho esto, se levantó y fue al dormitorio a rebuscar entre sus cosas. Al rato salió con una caja que le resultaba familiar. Dentro había una pulsera de jade completamente verde. Dijo que me la daría como compensación. La acepté con gusto. No había motivo para negarme. En mi vida anterior, le había dado tanto e incluso le había pedido el brazalete de jade, pero ella no estaba dispuesta a dármelo. Siempre decía, este brazalete es para tu hermana. Porque mamá quería tener un hijo varón para proteger a su hermana. Como eres niña, no puedo dártelo. Ha sido así desde que éramos pequeños. Si no hacía lo que ella quería, inventaba esta excusa. Decía que como yo no era varón, ni ella ni papá podían sentirse orgullosos ante los familiares. Decía que como yo había gozado de buena salud de niño, le había arrebatado la buena fortuna a Emily. Incluso le dejaron toda la propiedad a Emily. No recibí ni un centavo de los beneficios. Pero antes era tan ingenua que me creí sus palabras y siempre me sentí culpable. Tras renacer, he comprendido que todas sus acciones se debieron simplemente a su parcialidad. Emily no es ninguna santa. Ha heredado a la perfección el egoísmo de mis padres. Ella mentía desde pequeña, siempre intentando menospreciarme. Cada vez que hacía algo mal, me culpaba a mí e incluso fingía hacerlo por mi bien. Intentaba defenderme con todas mis fuerzas, pero en cuanto Emily lloraba, nadie me creía. Era frágil y no podía correr y saltar como yo, así que su mentalidad era un poco peculiar desde pequeña. Siempre que veía que yo tenía algo bonito, intentaba destruirlo. Pero también recibía casi todo el amor de nuestros padres. ¿Acaso eso no basta para equilibrar su mentalidad? Al día siguiente empecé a contarle a mi familia todo tipo de cosas sobre Lucas y prometí propiciar encuentros casuales entre Lucas y Emily. No sabían que Lucas no era tan amable como aparentaba. De hecho era cobarde, incompetente y egoísta, un niño mimado. Enviar a un inútil para que los molestara y obtener a cambio una auténtica pulsera de jade, ¿por qué no?
Llevé la pulsera a tasar y luego la vendí. La pulsera era buena, pero en ese momento necesitaba dinero. La vendí por 200.000 yuanes. Gasté dinero para que alguien falsificara el precio de la transacción. Si preguntaban, diría que el que le dejó mi abuela era una falsificación de mala calidad. En el futuro ese inútil se lo darían a Emily, y el brazalete de jade me ayudaría a escapar de esa gente horrible. Ah, por cierto, desde que renací, me mudé con la excusa de estar muy ocupada con el trabajo y la distancia. Así no me daba asco verlos a los tres. Hoy quedé con Lucas para devolverle el paraguas que le pedí prestado la última vez. Entonces le diré que no puedo ir y le pediré a Emily que vaya por mí. Después de resolver esto me sentí muy contenta y decidí salir a cenar. Casualmente me encontré con la hija de nuestra vecina. Al verme solo, se acercó sin pudor a saludarme y luego se sentó a comer. Rápidamente pensé, esta comida corre por mi cuenta. Antes era muy chismosa. Ayudó a Emily a difundir rumores por todas partes, arruinando mi reputación incluso después de mi muerte. Esta vez dejaré que arruine la reputación de Emily. Le entregué el menú. Aquí tienes, pide lo que quieras comer. Al ver esto preguntó tímidamente, oh Sofía, ¿te va a pasar algo bueno? Eres muy generosa. Para nada, solo estoy tomando algo para matar el aburrimiento, dije con expresión melancólica. Mientras charlábamos, fingí estar borracha y exageré la historia de cómo mi familia me obligaba a entregar a mi novio a Emily. Se lo conté todo. Ella me escuchaba con atención, cada vez más emocionada. Al irse, también le regalé docenas de brochetas de barbacoa para que se las llevara a su familia. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que la reputación de esas tres personas en el vecindario sea tan mala como la mía en mi vida anterior. Lucas me contactó de nuevo. Le dije directamente que a Emily le gustaba y que todo lo que había hecho antes era para ayudarla a conquistarlo. Debido a mi pasado, sabía que él podía percibir mis sentimientos. Simplemente no tomó la iniciativa, pero tampoco me rechazó. Así que esta vez, le pasé directamente a Emily la excusa de haber sido amable con él. Quien no consigue nada siempre está inquieto. No es honesto, es cobarde e hipócrita. En mi vida anterior, sin que él encubriera a Emily, ¿cómo habría podido Emily empujarme por las escaleras y salir impune? Me gustaría ver si pueden ser felices y estar a gusto sin mí como carne de cañón. Unos días después, al volver a casa, vi que mis padres, en efecto, eran infelices. Mi madre me gritó enfadada, ¿de qué andabas hablando por ahí? Ahora todos hablan mal de tu hermana a sus espaldas. ¿Acaso intentas hacerla infeliz a propósito? No creo que de verdad quisieras darle a Lucas a tu hermana. Fue un desperdicio darte esa pulsera. Devuélvemela ahora mismo. La guardaré como parte de la dote de tu hermana. Por suerte estaba bien preparada. Saqué el certificado de tasación que mi amiga me había ayudado a falsificar para replicar. ¿La pulsera? Mamá, ¿cómo te atreves a preguntarme por la pulsera? ¿De verdad soy tu hija biológica? Llevé la pulsera a una amiga para que la tasara, y me dijo que solo valía 2.000 yuanes. Apuesto a que solo me lo diste porque Emily no lo quería. Debería haber ido yo misma tras Lucas. ¿Por qué tuve que hacer todo esto por Emily? En cuanto Emily me oyó decir que me arrepentía de haber renunciado a Lucas, se puso ansiosa. Al fin y al cabo, no quería que yo causara problemas. Porque probablemente también se daría cuenta de que toda la información sobre Lucas que le había dado era muy precisa y útil. Así que, por supuesto, estaría alerta. Así que enseguida se puso a hacer de buena. Querida hermana, no te enfades con mamá. Lo hizo por mí. Es culpa mía por ser débil e inútil. No te enfades. La pulsera es tuya. Aunque ahora sabemos que no vale mucho, fue un detalle de mamá. Tenía prisa, pero aún así intentó discutir sin razón. Es la pulsera que dejó tu abuela. Sea valioso o no, no puedes venderlo. Además, ¿por qué hiciste tasar el brazalete sin motivo? ¿Por qué lo vendiste? Es una reliquia familiar, hija desleal. En cuanto la oí mencionar esto, respondí rápidamente. Tuve problemas con una inversión hace unos días y contraje muchas deudas. ¿Crees que quería vender la pulsera?
Si no me faltara dinero, ¿por qué habría recurrido a una medida tan desesperada? ¿Me habrías dado dinero si no hubiera vendido la pulsera? Cuando se enteraron de que no solo me arrepentía de haber dejado a Lucas, sino que además tenía deudas, ni siquiera se atrevieron a preguntar cuánto debía. Ese era justo el efecto que buscaba. Quería que me evitaran, de lo contrario, la pulsera volvería a sus manos. Pero no pude evitar sonreír con cierta tristeza. ¿Para qué molestarse? ¿Acaso no los había visto ya claramente? Todavía dolía. Eran mis parientes más cercanos, aunque todo había terminado. Habiendo renacido, no quería que me siguieran drenando la sangre. Planeaba cambiar el registro de mi hogar para poder deshacerme de ellos más fácilmente después. Para lograrlo sin problemas, usé la excusa de estar sin dinero y me quedé en casa deliberadamente, fingiendo ansiedad a diario por miedo a que me persiguieran los cobradores. En pocos días, ya no pudieron quedarse quietos. Querían echarme, temiendo que yo llevara a casa a los inexistentes acreedores. Me dieron a entender de todas formas que no debía ser una carga para la familia. Pero fingí no darme cuenta y me volví aún más descuidada, fingiendo comer y dormir mal y tener un aspecto desaliñado. Mi madre me dijo hipócritamente: Sofía, no es que mamá quiera regañarte, sino que una persona debe ser independiente. Si tienes deudas, no deberías cargar a tu familia con ellas. Debes asumir la responsabilidad de tus actos. Si esto no funciona, también puedes buscar trabajos ocasionales para ganar dinero rápido. En fin, no debes preocupar a tu hermana. Va a ser la señora Lucas. La familia de Lucas tiene una empresa. Originalmente pertenecía a una familia adinerada de segunda generación de la zona. Pero ignoraban que la familia de Lucas estaba al borde del colapso y era solo una cáscara vacía. Lucas me caía bien por pura bondad. Tras molestarlos así durante unos días más, la expresión de los tres empeoró visiblemente. Pero aún no se atrevían a echarme abiertamente. Al fin y al cabo, yo todavía tenía cierto valor que explotar. Al considerar que era el momento oportuno, ese día fingí armarme de valor y le dije a mi madre: mamá, tienes razón. Uno debe hacerse responsable de sus propios actos para evitar involucrar a la familia. ¿Por qué no traslado primero el registro de mi hogar y luego lo repongo? Mis padres no pudieron ocultar su alegría al oír esto. Fueron apresuradamente a buscar el registro de la propiedad y me acompañaron para realizar el cambio de titularidad. Aún así fingieron estar reacios e intercambiaron unas pocas palabras amables, lo cual me indignó profundamente. Estaban deseando que me mudara porque nunca tuvieron la intención de cederme la casa. En mi vida anterior fue igual. Decían que Emily era frágil y le dejaron la casa a ella. Yo podía ganármela por mí mismo. Tras lograr cambiar mi registro de domicilio para que Emily se sintiera mal y estuviera demasiado ocupada como para fijarse en mí, vendí anónimamente todo tipo de información sobre Lucas a otras personas que estaban enamoradas de él. En mi vida anterior, siempre había mujeres cerca de Lucas. Él solo me eligió a mí porque necesitaba urgentemente a alguien capaz e ingenua que le ayudara a gestionar la empresa. Vendí la información para ganar dinero. Le di la oportunidad a Emily, sin importarme lo enfadada que se pusiera. Poco después me enteré de que Emily había tenido una pelea con Lucas. Por un lado me lo contaron quienes me habían comprado la información. Por otro lado me lo dijo la propia Emily. Efectivamente, Emily me llamó y me pidió más información sobre Lucas. En realidad, llevaba tiempo preguntándoselo. Aunque yo supiera más de Lucas que ella, ¿cómo podía saber tanto? Así que en secreto, me había estado desconfiando. ¿Cómo iba a saber que su querida hermana había renacido tras ser asesinada por ella? Pero ya no le importaban esas dudas. Tenía que encontrar la forma de conservar el corazón de Lucas y alejar a las demás mujeres. Esta vez, fingí no saber nada más sobre las preferencias de Lucas ni sobre otros detalles. En cambio, le aconsejé que se embarazara antes de casarse. Hermana, yo tampoco sé mucho de Lucas. Simplemente me gustaba desde hace tiempo y pregunté por él con mucho cuidado a la gente de su entorno en varias ocasiones. Claro, después de haber acumulado tanto, sabía más. Al no estar nuestros padres, por fin dejó de fingir ser hipócrita. No te creo. Seguro que sigues pensando en Lucas y no quieres dármelo.
Aunque no lo creas, se lo diré a mamá y papá. Sé que me apoyarán. La voz chillona de Emily era idéntica a la de mi madre, un sonido ensordecedor que me obligaba a apartar el teléfono. Mientras la oía desvariar, me sentía de buen humor y seguí hablando con suavidad. Pero en realidad, ya te he contado todo lo que sé, hermana. Si me preguntas si quieres conquistar el corazón de un hombre, deberías darle un hijo a Lucas. Una vez que tienes un hijo, los hombres se asientan. Si no me crees, pregúntale a mamá. Estoy segura de que ella también estará de acuerdo conmigo. Además, una vez que tengas un bebé, este tendrá derecho a heredar la propiedad. Para entonces tú y tu bebé seguramente recibirán una parte del negocio familiar, Lucas. La convencí con paciencia. Estaba seguro de que Emily no me defraudaría. En mi vida anterior, se quedó embarazada en secreto de Lucas para asegurar su posición. Cuando se enteró de que yo también estaba embarazada, me empujó por las escaleras, matándome a mí y a mi hijo por nacer. Ese canalla de Lucas, para quedarse con el bebé de Emily y cumplir el sueño de su madre de tener un nieto, conspiró con mis padres y otros, insistiendo ante los demás en que me había caído por las escaleras por mi propia voluntad, y me hicieron incinerar y enterrar a toda prisa. En esta vida, también quería ver si podía hacer que Emily sintiera el dolor de perder un hijo. En los días siguientes, basándome en los recuerdos de mi vida anterior, analicé las tendencias del mercado bursátil. Luego invertí los 200.000 yuanes que obtuve al vender el brazalete y logré una ganancia. Desde mi renacimiento, un plan se había ido gestando lentamente en mi mente. Me había dedicado a recopilar información comercial y a organizar todo tipo de detalles relacionados con el negocio. En mi vida anterior, unos meses después, hice mi primer gran negocio. Casualmente me enteré de que Emily estaba embarazada. Sin mi ayuda, el negocio de Lucas no había mejorado y la familia seguía en decadencia. Sin embargo, más vale pájaro en mano que ciento volando. No me atreví a actuar precipitadamente. Tras el embarazo de Emily, Lucas se mostró sumamente atento con ella, cuidando meticulosamente de su vida diaria y su alimentación, contratando a una niñera para que la atendiera específicamente y comprándole un apartamento. Sin embargo, no se sabía cuánto duraría esta atención. Emily se volvió complaciente conmigo tras recibir estos beneficios, como si ya formara parte de la familia Lucas al casarse. Seguí trabajando duro para ganar dinero, intentando ampliar mi red de contactos, y también me compré una casa discretamente, pero no en la ciudad, sino en otra. En esta ciudad, seguía viviendo de alquiler en aquella casita vieja y destartalada. Aunque la casa nueva no era grande, estaba ubicada en la mejor zona de la otra ciudad y pronto la iban a reformar. No quería que me encontraran fácilmente en el futuro. Anoté a todos los clientes importantes uno por uno y mantuve buenas relaciones con ellos para que me resultara más fácil subsistir tras cambiar de trabajo. Seguí invirtiendo en bolsa, recopilando información empresarial y comenzando a hacer preparativos. Sí, esperaba que algún día, tarde o temprano, pudiera fundar mi propia empresa. Pero el proceso era demasiado lento, así que me centré en la empresa rival de la de Lucas. Era una empresa pequeña que acababa de empezar. En mi vida anterior, esta empresa causó muchos problemas a la familia Lucas. Solo después de mucho esfuerzo logré competir con ella y mantener el estatus de la familia. Si no me falla la memoria, esta empresa actualmente tiene problemas de liquidez. Les entregué una suma de dinero como inversión, que no requería devolución. Tras haber preparado casi todo lo necesario para la cobranza, presenté mi renuncia discretamente. En esta vida prácticamente no tuve contacto con Lucas. Nadie notó mi partida y la renuncia se realizó sin problemas. Por el momento, Emily tampoco se había enterado. Sin embargo, gracias a mi financiación, la empresa rival de la familia Lucas superó la crisis más rápidamente y recientemente competía con el grupo Lucas por un proyecto. Lucas llevaba mucho tiempo sin conseguir ese proyecto. En ese momento, Emily se fijó en mí. Hermana, hay un pequeño problema con la empresa de tu cuñado. Necesitas hacernos un pequeño favor. ¡Qué chiste! ¿Qué quieres decir con hacernos un pequeño favor? Quería mandarme a la cama del responsable de este proyecto. El responsable de este gran proyecto era un viejo de más de 50 años conocido por su lascivia. En mi vida anterior, solo después de encontrar otras maneras de manipularlo y negociar con él, a la vez que lo amenazaba, logré finalizar el proyecto.
Incluso entonces, estuve a punto de tener un problema y Lucas no se atrevió a decir nada. Me aconsejó que tuviera paciencia y que no ofendiera a la gente sin motivo, diciendo que de todas formas, no había ninguna pérdida real. En esta vida aproveché la oportunidad para decirle a Emily, hermana, he estado invirtiendo en bolsa, siguiendo los pasos de otros y haciendo inversiones. Recientemente he alcanzado la libertad financiera. Ya no necesito trabajar. Ya renuncié a mi trabajo. Al ver que no tenía escapatoria, Emily se angustió y quiso llamarme para que volviera a casa, pero después de mi renuncia ya no podía hacer nada. Me uní directamente a la empresa rival de la familia Lucas y les proporcioné toda la información que podría ayudarles a conseguir este proyecto. Así que esta vez estaba seguro de que, sin importar cuánto se esforzara el grupo Lucas, no lograrían este proyecto. En mi vida anterior, este proyecto había sido de gran ayuda para Lucas. Tras su finalización, el grupo Lucas recuperó fondos suficientes y superó por completo la difícil situación de la empresa. En esta vida me gustaría ver si Lucas, quien aún no había salido de su difícil situación, se casaría con Emily. Tiempo después, este proyecto pasó a manos de la empresa para la que trabajaba, y el grupo de Lucas siguió en declive. Emily seguía disfrutando de la bondad que Lucas le mostraba, sin saber que el canalla ya tenía otros planes. Me enteré de todo esto por los clientes que compraron mi información. Entre ellos había varias jóvenes de familias adineradas. Al fin y al cabo, Lucas era muy simpático. Oí que la familia Lucas tenía la intención de emparentar con la suya mediante un matrimonio. Parecía que Emily no tenía ni idea. Sin embargo, poco después recibí una llamada de mis padres. Efectivamente, se habían enterado por Emily de que estaba invirtiendo en bolsa. ¡Qué avariciosos! ¿Cómo iban a dejarme ir? Empezaron a pedirme dinero, olvidando por completo que antes me habían pedido que fuera independiente y que no endeudara a la familia. Antes tenían bastantes ahorros, pero después de que Emily empezó a salir con Lucas, comenzó a gastar dinero a manos llenas. Y de hecho, estaban convencidos de que Emily se casaría con Lucas. ¿Qué tenía de malo gastar un poco de dinero? Una vez casada con alguien de la familia Lucas, ¿acaso les preocuparía no tener dinero? Pero ahora que Emily aún no se ha casado con alguien de la familia Lucas, claro que no soportan verme vivir mejor que ellos. Les di dinero con toda naturalidad y les hablé de las ventajas de invertir en bolsa, de lo fácil y sencillo que era. Y fui a visitarlos a casa en mi coche nuevo. Aunque solo me compré el coche porque ya no quería fingir y quería mejorar mi vida de forma legítima. Siempre habían sido demasiado confiados y me menospreciaban. Creo que pensaban que si yo podía tener éxito en la bolsa, ellos también. Y efectivamente me pidieron que los introdujera en el mundo de la bolsa. Sofía, no puedes quedarte con todo el dinero. ¿Acaso fue fácil para mamá y papá criarte durante tantos años? Además, no eres un chico y no puedes proteger a tu hermana. Mamá y papá no te dieron en adopción como hacían otras familias para tener un tercer hijo en aquella época. Debes enseñarnos a papá y a mí a invertir en bolsa para que también podamos ganar dinero para nuestros gastos. O simplemente puedes darle a la familia el dinero que ganes invirtiendo en bolsa. Cuando tu hermana se case con alguien de una familia adinerada como la familia Lucas, necesitará una dote considerable. Una vez que tu hermana se case con Lucas, podría olvidarse de ti. Asentí de inmediato y respondí, yo también estaba pensando lo mismo, papá y mamá. Pero nunca me creísteis. Me preocupaba que tampoco me creyeran esta vez, así que no me atreví a decíroslo. La voz chillona e hipócrita de mi madre resonó de nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser? Sofía, no puedes difamar a mamá y papá. ¿Cómo es posible que mamá y papá no te crean? Mamá y papá siempre estaban preocupados de que hicieras algo malo afuera y causaras problemas. Por eso hemos sido tan estrictos con ustedes. De acuerdo, mamá y papá. ¿Les parece bien si los introduzco en el mundo de la bolsa? Así que con éxito los encaminé hacia la bolsa y los guié deliberadamente según las tendencias de mi vida anterior. Bajo mi dirección deliberada, al principio ganaron mucho dinero. Y así, creyeron cada vez más en mis palabras. También los guié deliberadamente para que ganaran dinero. Claro, tenía que guiarlos. ¿Cómo iban a caer si no se mantenían firmes?
Pero por mi parte empecé a fingir que estaba arruinado, perdiendo dinero en la bolsa porque quería romper todo vínculo con ellos. Les dije deliberadamente que esta vez tenía mala suerte y que había perdido una suma considerable en la bolsa. Efectivamente, enseguida se dieron la vuelta y se burlaron de mí, diciendo que yo no era tan buena como Emily, que no tenía la fortuna de gastar dinero como ella. Y que incluso si la tuviera, sería solo temporal. Sofía, no es que mamá quiera regañarte, pero si no tienes la posibilidad, no envidies la vida de tu hermana, que es una mujer rica con dinero para gastar. Mira, ¿y hacías invirtiendo en bolsa? Tu suerte financiera ni siquiera es tan buena como la de mamá y papá. Aquella voz femenina chillona que tanto odiaba resonó de nuevo en mis oídos. Parecían haber olvidado por completo que fueron ellos quienes me rogaron que los introdujera en la bolsa. Y de verdad creían que ganar dinero con la bolsa era solo gracias a sus propias habilidades. ¡Qué ingenuos! Incluso antes no me atrevía a invertir en bolsa a la ligera, aunque sí prestaba atención a estas cosas. Si no hubiera tenido la ventaja de conocer las tendencias del mercado bursátil, aún así no me habría atrevido a arriesgarme. Esta vida, esos cientos de miles que ganaría vendiendo la pulsera, no eran nada comparados con lo que necesitaba. No importaba. Ya estaba completamente paralizada. Me daba igual lo que dijeran o pensaran de mí. Si no hubiera tenido la ventaja de conocer las tendencias del mercado bursátil, aún así no me habría atrevido a dar el paso. En esta vida, los cientos de miles que vendían la pulsera no me bastaban. Esta vez debía alejarme por completo de ellos. Así que seguí fingiendo haber perdido dinero y seguí perdiendo. Incluso contraté a unos actores para que fueran a su puerta a exigirles el pago de deudas y causarles problemas. Era su nuevo hogar. Bajo mi tutela, habían ganado mucho dinero con la bolsa y enseguida se mudaron a una casa grande. Después de eso volví a casa abatido en plena noche y llamé a la puerta. Cuando mis padres abrieron y me vieron, sus rostros se ensombrecieron de inmediato. Una voz mezquina y chillona resonó: ¿Cómo te atreves a volver? ¿Sabes que hace unos días vinieron tus acreedores a reclamar el pago de deudas y nos pidieron la casa como garantía? Incluso mi padre, que suele guardar silencio y pasar desapercibido, no pudo contenerse esta vez. Sofía, ¿cuánta deuda extranjera tienes realmente? Vemos que esta vez la situación es bastante grave. Eres mujer. Deberías buscarte un marido. No sueñes con hacerte rico todos los días. Mira a tu hermana. Cuando se case con Lucas, ¿acaso no lo tendrá todo? Lloré desconsoladamente y grité: mamá, esta vez debo millones por mis inversiones en bolsa. De verdad que no puedo devolverlo ahora mismo. Te ruego que me ayudes. Ya estoy sin hogar. Mientras decía esto, me arrodillé y le supliqué. En ese momento, la voz femenina y estridente declaró con resolución: rompimos lazos con ustedes. Queremos romper la relación con ustedes. Si hubieras escuchado a tu hermana y acompañado a ese anciano, quizás ya serías su segunda esposa y disfrutarías de riquezas y honores sin fin. Y podrías haber ayudado a la empresa de tu hermana y tu cuñado a conseguir proyectos. Pero no escuchaste. No es que no te hayamos dado una oportunidad, sino que no la aprovechaste. No vengas a nosotros ahora que estás en problemas. Mañana iremos a legalizar la ruptura de la relación. Haz como si nunca te hubiéramos criado y ni se te ocurra ser una carga para la familia. Aunque el documento de ruptura de vínculos no es legalmente vinculante, creo que encontrarán la manera de que todos sepan que fue mi culpa haber causado tantos problemas a la familia, y que por eso tuvieron que tomar esta medida tan drástica. Al día siguiente informaron a un montón de familiares y amigos y rompieron la relación paterno-filial conmigo delante de todos. Adornaron la historia de mi deuda y se la contaron a todo el mundo, añadiendo un montón de faltas que claramente no había cometido para sentirse más agraviados y hacerme quedar como una desagradecida. No mencionaron ni una palabra de que yo había estado haciendo todo tipo de tareas domésticas y contribuyendo en casa durante más de 20 años, incluyendo el dinero que les di, más tarde, cuando les ayudé a invertir en bolsa. No nos fue fácil criarla hasta esta edad. La hemos tratado con justicia todos estos años. Ni siquiera tuvimos un tercer hijo solo porque era niña. El linaje de la familia Sofía se ha extinguido, pero ni siquiera la culpamos. Pero en realidad, todos los familiares estaban al tanto.
Habían oído rumores sobre la situación y la conocían perfectamente. El incidente causó gran revuelo y era conocido en todos los barrios aledaños. Fingí estar completamente desesperada y me marché abatida, con aspecto triste y cabizbaja. Incluso llegué a sospechar que no era su hija biológica. Así que esta vez aproveché la oportunidad para recoger un mechón de su cabello y fui en secreto a hacerme una prueba de paternidad. Pensaba que si resultaba que no era su hija biológica, gastaría dinero inmediatamente para encontrar a mis padres biológicos. Para mi sorpresa, sí era su hija biológica. Bueno, en ese sentido, me resigné. Tras romper todo contacto con ellos, dejé la ciudad y me mudé a otra para empezar una nueva vida. De todos modos, ahora les iba bien y no me buscaban. En cuanto a cuánto duraría su buena vida, era incierto. Pero aún así, mandé que la gente difundiera el rumor de que me habían secuestrado los acreedores, por si acaso. Porque incluso en el peor de los casos, si algún día me buscaban, solo les daría la pensión alimenticia mínima que exige la ley y no les daría ni un centavo más. Antes de irme encontré al jefe que me había comprado la pulsera en aquel entonces. Tuve que convencer a mi jefe con mucho esfuerzo para que me guardara la pulsera y le prometí recomprarla después al doble de precio. La pulsera me la había dejado mi abuela, una de las pocas personas que me trató bien de pequeño. Recuperar la pulsera era el único recuerdo que me quedaba del cariño familiar. Me convertí en accionista de la empresa rival de la familia Lucas, y esta prosperó sin contratiempos. En mi vida anterior, tras superar numerosos reveses, esa empresa llegó a ser una fuerte competidora del grupo Lucas y generó grandes beneficios. En esta vida, les ayudé a arrebatarles varios proyectos importantes que el grupo Lucas ambicionaba. Tenía la esperanza de que esta empresa pudiera acabar con el grupo Lucas para aliviar el odio que sentía. Poco después, recibí buenas noticias de mi mejor amigo de la ciudad. Efectivamente, Lucas no se había casado con Emily. La noticia de que Lucas iba a tener un matrimonio concertado con otra mujer de la compañía se extendió rápidamente y finalmente llegó a oídos de Emily. En ese momento, Emily estaba de casi 7 meses de embarazo, con una figura abultada y un aspecto demacrado. Emily fue a casa de Lucas para armar un escándalo. Durante la discusión, Maui, la prometida de Lucas, la empujó accidentalmente por las escaleras. Como era de esperar, perdió al bebé. Afortunadamente, aunque le extirparon el útero, logró salvar su vida. Mis padres, sin escrúpulos, también perdieron dinero en bolsa. Vendieron la casa que acababan de comprar, pero hacía tiempo que habían vendido la anterior y habían invertido todo el dinero en bolsa, así que, como era de esperar, lo perdieron todo. Por eso solo pudieron alquilar un piso pequeño y destartalado. Me enteré de que los dos vivían hacinados en una habitación alquilada de poco más de 10 metros cuadrados, sin aire acondicionado ni calefacción, y que el transporte también era un problema. Fue desternillante. ¿Quién les había dicho que fueran tan confiados? Sin mi consejo de verdad creían que podían ganar dinero con la bolsa por su cuenta, sin ninguna experiencia, como si tuvieran una suerte increíble. Por supuesto, al final buscaron refugio con Emily. Aunque Lucas tenía un matrimonio concertado con otra persona, le había dado a Emily bastantes propiedades. Pero Emily se avergonzaba de tener padres así, y se negaba a vivir con ellos. Solo después de resbalar por las escaleras y que le extirparan el útero, se acordó de ellos y los acogió para que la cuidaran. Pero al vivir con Emily, también tuvieron que soportar su mal genio. Al fin y al cabo, Emily aún conservaba algo de dinero. Tras el accidente de Emily, Lucas le dio una gran suma de dinero. Pero sin útero, le era imposible entrar en la familia Lucas. Sin embargo, ¿va a dejar que ese sinvergüenza se saliera con la suya tan fácilmente? Por supuesto que no. Quería que quedaran enredados para siempre y se culparan mutuamente. Ya era hora. En mi vida anterior, durante estos meses debería haber ocurrido el incidente con la evidencia más crucial, y el grupo de Lucas ya no podría escapar del castigo. Denuncié anónimamente a la policía las pistas sobre las actividades ilegales y delictivas en las que el grupo Lucas había estado involucrado durante años. Esta fue también la razón por la que Lucas conspiró con Emily para hacerme daño en mi vida anterior. En aquel entonces descubrí por casualidad que la familia Lucas estaba involucrada en actividades ilegales. Intenté por todos los medios detener a Lucas, pero en lugar de eso, pensó que no quería estar de su lado e incluso llegó a pensar en matarme.
Esta vez, tras mi denuncia anónima, en apenas unas pocas décadas, el grupo Lucas se vio envuelto en numerosos escándalos y el precio de sus acciones se desplomó. Pocos días después, gracias a las pistas que proporcioné, el grupo Lucas fue clausurado de inmediato y casi todas sus propiedades fueron congeladas. Unos días después, la policía detuvo a toda la familia Lucas. Las pruebas eran concluyentes e irrefutables. Por otro lado, tras la caída de Lucas, Emily perdió a su patrocinador. Pero ella estaba acostumbrada a vivir con extravagancia, y su dinero se acabó rápidamente. En ese momento mis padres, que siempre habían sido demasiado confiados, empezaron a sugerirle a Emily que también invirtiera en bolsa, como yo, para mantener un buen nivel de vida. Emily también siempre se había creído superior a mí, así que invirtió todo el dinero que le quedaba en bolsa. Pensó que como yo podía ganar dinero, seguramente ella también obtendría grandes ganancias. Lo perdió todo. Todas las propiedades e inmuebles que Lucas le había dado se esfumaron en la bolsa. Y los tres se vieron obligados a mudarse de nuevo a un lugar pequeño y destartalado. Solo que esta vez, no se sabía cuándo podrían irse. En ese momento seguían sin rendirse y se acordaban de mí. Aunque sabían perfectamente que habían roto relaciones conmigo y que al irme solo tenía deudas, se molestaron en preguntar por mí. Pero por desgracia, nadie sabía dónde estaba. Todos decían que me habían secuestrado los acreedores para saldar las deudas. Efectivamente, el dinero lo compra todo. Gastar dinero para difundir el rumor de que me habían llevado para pagar deudas fue útil. Así que me maldijeron como una hija inútil, una cosa sin valor, inútil y sin importancia. Un desperdicio de su educación, mientras seguían hacinados en un lugar pequeño y miserable de poco más de 10 metros cuadrados. En ese momento yo, la supuesta hija inútil y un derroche de dinero, según ellos, vivía en un apartamento junto al mar en la ciudad. Contemplaba el hermoso mar y el cielo azul, trabajando arduamente en mi pequeño estudio recién inaugurado. Cada día estaba lleno de motivación, lleno de vitalidad, abrazando una nueva vida.